Y a otro sector del estudio, me caigo, me rompo los dientes, ¿qué sería? No, un accidente laboral, sí, Bueno, pero por hablar. favor no lo llame. Le doy con la banqueta. ¿Cómo le va, Sofi? ¿Cómo andas? ¿Cómo Hola, estás? Sofi, Hola bienvenida. chicos, ¿cómo Está bien, están? muy bien. Estuvo rápido para introducirnos No, te en el viste tema. bien, te viste bien. Muy Pero, bien. pero ¿cómo buscaba un accidente acá? No hay forma de tener que ser muy bruto. Bueno, Se puede caer una lámpara la sobre X, tu la cabeza. Bueno, X sufrió un accidente. Ah, bueno, pero eso es Se te puede romper la silla. Mirá, Ha pasado. puede pasar. Ha pasado con un Y lo de invitado. la lámpara ha pasado también. En Puede- el segundo programa, Va a creo ver que cuando empecemos a charlar se van a dar un montón de casos. Se rompió una banqueta. se rompió una banqueta. Saludos, Es Dani. verdad, ha pasado. Bien. Bueno, ¿cómo Hola. debemos actuar? Primero, hola, Sofi. ¿Cómo les va? Nosotros estuvimos charlando hasta recién, pero bueno, Claro. la gente no nos vio. ¿Cómo actuar ante un accidente laboral? Desde las dos partes, ¿no? Desde quien sufre el accidente y también el empleador. Bien, mira, para empezar y que quede claro, vamos a tener en cuenta que la ley de riesgo de trabajo es la que establece qué hacer en el caso de los... Establece las contingencias que puede sufrir un trabajador a lo largo de su vida laboral. Establece dos, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que la vamos a hablar en otro momento. Hay un artículo que es el artículo 6, dice las características o qué tiene que darse en un accidente para que sea, laboral, ¿sí? Y dice que tiene que ser en el puesto de trabajo. Acá lo que te pasó a vos estás trabajando, se te cae, estás conduciendo este noticiero, se te rompe la banqueta, estás en tu puesto de trabajo. O el ejemplo, el trabajador está manipulando un cuchillo y se corta un dedo. No hay mayor complicación en ese accidente. En ocasión del trabajo, dice la ley, ¿qué sería? Si bien el trabajador no está en su puesto de trabajo, pero está haciendo alguna actividad que es necesaria para cumplir su función. Por ejemplo, no sé, alguno de los chicos que está acá, que está editando una nota y dice, bueno, che, necesitamos un cartucho porque hay que imprimir algo y nos Claro. quedamos sin. Bueno, anda a la librería a comprar. En el trayecto, cuando va a la librería a comprar, sufre un accidente de trabajo. Necesitaba ese cartucho para hacer las funciones, digamos, ir a comprar el cartucho forma parte de su trabajo. Claro. Si bien no estaba en su puesto físico, ir a trasladarse a la librería a comprar el cartucho para realizar su trabajo, se puede producir ahí ese accidente. Y después, el que es un poquito por ahí más complejo, es el intínere, que es el que se da en el trayecto del domicilio de la casa, del domicilio del trabajador al domicilio laboral o viceversa. Claro, Acá cuando vas a trabajar o cuando Es en volvés. el domicilio, claro, cuando vas a trabajar o cuando volvés del trabajo a tu casa. Ujú. En esos casos, lo que hay que tener en cuenta es, tiene que haber una cierta razonabilidad en esto. ¿Por qué? Es importante una cosa, que si el trabajador va a cambiar el trayecto, lo tiene que denunciar a la patronal. ¿Por qué? Porque puede pasar que el trabajador, sale del trabajo y entra a trabajar a un nuevo trabajo y no lo hizo, o empezó a estudiar una carrera universitaria, o empieza a estudiar, o tiene que de ahí ir a cuidar a algún familiar enfermo, o lo que sea, pero que sea un tiempo prolongado, y en ese trayecto sufre el accidente, no nos va a dar los tiempos y no va a haber la razonabilidad que pide la ley. Y las RT siempre se agarran de eso. Claro. Entonces, lo que es importante es esto, que el trabajador lo denuncie. Y tiene que haber a ver, si yo tengo un accidente in intínere, yo no lo puedo denunciar 8 horas después. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba pesa sobre el trabajador. ¿Sí? Y tampoco puedo denunciar si estaba a 8 kilómetros de distancia. Tiene que haber una razonabilidad en esa contingencia. Claro. Entonces, es importante. Entonces, ante un accidente de trabajo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el trabajador? Es denunciar. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Denunciar dónde? El accidente. ¿Quiénes pueden denunciar? El empleador y el trabajador. ¿Dónde lo pueden denunciar? ¿Cómo lo puede hacer? Puede mandar un telegrama laboral. Puede acercarse a cualquiera de las oficinas que hay acá en Morteros, o bueno, en cualquier lugar hay cualquier oficina. Puede, cuando se le dé el alta a los trabajadores, la ley establece que es obligación de la patronal, le dan un carné al trabajador y ahí están todos los datos y hay un 0800 que es gratuito. Claro. Puede llamar. ¿Por qué es importante denunciar? Porque las prestaciones que le ofrece la ART son gratuitas. Y si el trabajador no las denuncia, no las va a tener. Por ejemplo, a mí me pasó un caso en el estudio que viene una persona, estaba trabajando y se le cayó una caja en el pie.
le dio importancia. Siguió trabajando y a la semana, qué sé yo, el pie se le empezó a hinchar, se le empezó a complicar, que no podía caminar. Y la RT no le cubrió. Claro. Porque no, estamos hablando de esta ese razonabilidad periodo. del tiempo, de este tiempo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó? Y no le generó incapacidad eso, pero las prestaciones que le tienen que cubrir gratis, la RT del kine o los antiinflamatorios y qué sé yo, se la tuvo que costear de su propio bolsillo. Claro, o sea, siempre hay que más actuar que rápido. exacto, y por más que a lo mejor resulte una pavada denunciar. Y el tema de decías, la oficina, ¿dónde queda? Según El la... seguro. Claro, según la RT que la- tenga cada uno. Acá, por ejemplo, está prevención, Sí. está la segunda, está asociar. Claro. O sea, bueno, dependen de tu empleador. Generalmente no, te saca el seguro de RT. Exacto, donde esté la RT, tienen que, en caso... O preguntarle a tu empleador. Le preguntás al empleador de qué, y si no, le decirle al empleador que haga la denuncia, y por ahí insistirle al empleador que haga la denuncia, porque por ahí no es que no la quiera hacer, porque para eso el empleador la paga. Claro. Porque el empleador No, aparte le cuesta. aparte le conviene, porque después muchas veces esos días que puede llegar, si un accidente es grave, puede faltar, se reintegran muchas veces, cuando lo reemplazás por otra persona. Totalmente. Por eso esta es la importancia y la diferencia de las enfermedades inculpables o accidentes inculpables, que en otro momento lo vamos a hablar, que no tienen que ver que en ocasión del trabajo, que es cuando el trabajador está jugando al fútbol y se quiebra una pierna y no hay RT, ahí la patronal es el que tiene que pagar el sueldo por los meses que esté parado y ponerlo. Claro. Acá, en este caso, como el empleador lo paga la RT, tiene la obligación de denunciarlo y a veces se olvida, entonces el trabajador insistirle. ¿Por qué? Porque el ART tiene la obligación de todas las prestaciones que necesita el trabajador cubrirlas de manera gratuita. Porque cada trabajo es distinto. Vemos que puede haber lesiones menores como la que estaba mencionando, Totalmente. pero recién veía un video de uno que se cae la escalera. Ese muchacho debe haber estado un tiempo prolongado sin ir a trabajar. Esa persona se reemplaza. En ese caso, el RT se hace cargo de los costos, de lo que necesite, ya sea atención médica y además también del reemplazante. Exacto, las prestaciones... Las prestaciones médicas y se hace cargo del sueldo de ese trabajador. Claro, de ese trabajador. En realidad le abona... Durante ese periodo que no pueda asistir a trabajar. Exactamente. Y le abonan las prestaciones en especie que necesita, ya sea traslado, prótesis, si tiene, tiene que ser atendido por algún especialista, lo que sea. Ahí estaba viendo, otra vez se va. Ay. Hay cada Y según- golpe tremendo. No, está bien. No, Y obviamente depende las actividades que haga, Claro. por supuesto. Esto es una simulación, pero hay reales. Sí, no, no. reales. No, Hay de- reales. en el Sí, súper obvio. pasan cosas, ¿eh? Ay, no, pero es Y aparte depende, obviamente, y depende de los trabajos. Por ahí ustedes no tienen un trabajo tan Claro. arriesgado, Claro. como por ejemplo albañiles o esos personas, viste, que por Bueno, ahí acá ve... en la misma Bueno, cooperativa. claro, pero los chicos En la la misma cooperativa, en redes, Totalmente. telefonía. Claro, Es terrible. Por eso ellos inclusive, las ART vienen y controlan lo que es el tema de la seguridad. Sí. Ellos Claro. trabajan con borcegos especiales, tienen... Eso también es un dato a tener en cuenta. Lo que te dice la ART para evitar los accidentes, lo tenés que cumplir porque al si pie no de la ellos letra. después no cubren. Cuando- Eso es Claro, yo otra te iba a cosa. consultar eso, porque vos si sufriste el accidente, lo denunciás rápido y demás, pero ¿qué es lo que te controlan? ¿Que vos hayas estado bajo todo el control o todo lo que la seguridad que tenías que tener en el momento? Y si no la cumpliste, ¿no te cubre, por ejemplo? Sí, después eso es tema de juicio. Ah, por eso Digamos, te vos pregunto. siempre tenés que denunciar el accidente. Bien. Y yo siempre estoy hablando en este caso de un accidente donde no queda incapacidad, ¿sí? Claro. Después que el trabajador tiene el alta médica, hay casos donde queda incapacidad y casos en los que no queda incapacidad. Si queda incapacidad, lo que tiene que hacer el trabajador es consultar a un abogado, en ese caso, concurrir a un estudio jurídico con todos los estudios médicos. Ese abogado siempre trabaja con un médico, por supuesto, Claro. donde le va a revisar esos estudios médicos, a lo mejor le solicita otros, y va a determinar un porcentaje de incapacidad. ¿Por qué? Porque esas prestaciones en especies que le tenía que pagar la RT ahora se transforman en prestaciones dinerarias. Claro. Ahora le debe una prestación dineraria que se transforma, es un porcentaje de la incapacidad que ahora le quedó a ese trabajador. Claro. ¿Sí? Entonces se hace un reclamo a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un reclamo administrativo, ver si se llega a un acuerdo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se va a un juicio. Claro. Y puede suceder que por buena relación entre el empleador y el empleado sufre un accidente doméstico y se quiera hacer pasar
porque se comenta que a veces sucede, o Pasa. un jefe de un área de una empresa grande, che, el fin de semana Sí. tiene que ver con la celeridad de esto que decías, como para que la RT Pasa. responda, porque a veces te hacen, uno sabe que hacen pasar por si la pasa, RT. si se puede pasar, o sea, si se da en horario de trabajo o ahora qué sé yo, pasa un domingo a la tarde y va a ser un poco difícil por ahí poder hacerlo Pero pasar digamos, por la RT. se tiran el lance. Por supuesto que pasa, Sí. todos sabemos que pasa y que sucede y que por ahí la misma patronal Y la lo hace RT no para tiene que- manera de detectar la celeridad, y veo que es una denuncia un domingo, bueno, ahí ya hay que buscar No, la la vuelta. depende de la gravedad y depende Claro. de la situación, lógicamente, porque podés, según la que sea, decir, bueno, mira, me pasó el lunes a las 9 de la mañana, estaba entrando, me caí, me golpeé, me quebré, o sea, no sé. Pero generalmente hay algo de lo que decían los chicos, ¿no? Sobre todo el tema depende del trabajo, porque hagamos de cuenta red, casco, botas, indumentaria. En el caso de no tener algo, de si se judicializa, ¿la RT trata de buscar para pagar lo menos posible o no? La RT siempre busca que determina que no es un accidente laboral. Porque los accidentes generalmente sí, son más fáciles de probar que la complicación se da más en las enfermedades profesionales, que son porque es lo que yo hablaba, que la ley determina accidentes y enfermedades. En los accidentes generalmente, a ver, no hay mucha complicación. Yo estaba trabajando, me corté un dedo, tengo 5 puntos, cada punto hay un baremo, cada punto determina una incapacidad, si me queda una incapacidad o si no me corté y después eso cicatriza, no me genera incapacidad, se terminó. Digamos, en los accidentes no hay tanta complicación, sí, siempre lo que se discute a lo mejor es el porcentaje de la incapacidad, ¿sí? El problema siempre se da con las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque una enfermedad profesional le da, por ejemplo, qué sé yo, generalmente son columna, cervical, oído, varices, muñeca. Bueno, entonces, ¿qué dice siempre la RT? No, eso vos ya lo traías de antes, vos no lo tenías. Entonces, eso es lo que generalmente discuten las RT. Y todo es cuestión de prueba, es cuestión de presentar un montón de pruebas y sobre todo ir atrás en el tiempo. Pruebas, testigos. Después se terminan arreglando, pero generalmente, digamos, no es que la RT te dice, sí, No, vos tenés este porcentaje de incapacidad, Sí. esto da la planilla, vení que te la pago. No, no pasa. Claro, No, la verdad que eso no pasa. no es tan sencillo. No, salvo que sea muerte del trabajador. Claro. Sofi, ¿algo más que quieras recalcar, que tener en cuenta, sobre No, todo lo único trabajadores, empleadores? Lo único que Sí, una preguntita en torno a la RT, si, a ver, si el trabajador cambia de trabajo y tenía la cobertura de una RT, pasa a otro trabajo y tiene otra, y ya la RT, la última, digamos, ¿se puede agarrar y decir, no, esto ya lo tuviste o te pasó en el otro trabajo? ¿Puede ser que haya un artilugio de esas características? Si ya se le pagó sí. O que directamente el origen de esa cuestión crónica la adoptó en otro trabajo y bueno, con otra RT de cobertura, y yo, bueno, tengo esta en otro trabajo distinto, pero vos lo traes. ¿Eso puede ingresar? Sí, Pero es discutible. es discutible, por eso de Sí, consultar. pero bueno, digamos, lo que puede hacer ese trabajador es antes de irse reclamar eso En ese trabajo. en ese trabajo y después Ujú. Bien, bien. de último. Ujú. Generalmente estamos hablando de trabajadores a punto casi de jubilarse, ¿no? Sí, claro, sí, con toda una vida laboral. Con todo un trayecto y toda una vida Sí. laboral, ¿no? Ujú. Es más, yo siempre lo que se les recomienda a los trabajadores que están a punto de jubilarse es primero reclamarle a la RT y después jubilate. Claro. Si vas a reclamar algo, reclamale. Primero reclamale a la RT, por ejemplo, porque los trabajadores, qué sé yo, tengo un caso de un trabajador que, bueno, pudieron cobrar, pero que trabajaban con plomo. Ujú. Sí, Claro. Terrible, sí, terrible. Sí. terrible, Claro. terrible. Y encima hubo que renegar un montón para poder probar un montón de cosas, porque el plomo, si bien... El daño lo hace en el tiempo. Lo hace en el tiempo, pero en la sangre se va. Ujú. Sí, como... Se va, pero tienen, o sea,
estaban destruidos, digamos. Vos te dabas cuenta, los trabajadores, el temblequeo en las manos, y estamos hablando de trabajadores con ningún tipo de protección, de otra época, donde sin barbijos, y bueno, o sea, entonces, antes de irte, reclamá. Sofi, una última consulta. Tal vez aporte o tal vez no, pero el tema del uniforme, más allá de que sirve para identificar que una persona trabaja en una empresa en particular, en este caso, ¿aporta algo, suman algo si sufrís un accidente? Más allá de que también muchas veces se utilizan como medida de protección y de seguridad, pero un uniforme común, camisa, saco, no sé, ¿sirve de algo si vos te identifica? Para un accidente de trabajo, no. O sea, salvo que sea una medida de protección que le imponga la ART, como en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la cooperativa, los que están en el tema de la luz. Si te pasa un accidente en la calle, por ejemplo, claro. A lo mejor te puede servir, seguramente, con el tema de lo mejor de la prueba, que te puede... con algún testigo. Bien. Eso siempre suma, obviamente. Che, mirá, estaba uniformada, yo la vi, se cayó de la moto, tenía la remera de la cooperativa, o sea, que venía de laburar. O sea, sí, te puede servir. Pero sobre todo a lo mejor en ciudades grandes, acá a lo mejor nos conocemos todos. Claro. O sea, lo último como para destacar, que lo importante es que el trabajador ante cualquier accidente tiene que hacer la denuncia. A su empleador o directamente él personalmente, o mandar un telegrama. Bien. Sofi, muchísimas gracias como siempre por venir. Gracias, Sofi. A ustedes, chicos. Bien, de una Sofía nos vamos a otra. Las chicas los van a estar presentando.